presentó en el examen. ¿Listo? Hasta el momento tengo casi el 95% de las notas ya con digital. Ahorita, cuando termine clase, tipo 9:30 de la noche, me siento nuevamente y verifico que no se me quede ninguno sin nota, que todo. Les ayudo a los que me han colocado correo. ¿Listo? Entonces, para que no se me preocupen por ese tema. Ustedes son el grupo 522-27. Listo, chicos. Entonces, el enfoque de hoy, ¿cuál va a ser? Vamos a mirar la evaluación número 2. ¿Por qué? A algunos les fue bien, otros les fue mal, otros lo dejaron para última hora, pero bueno, ya digamos que eso lo vamos a dejar aparte y de todo eso se va a aprender. De todo eso se aprende, chicos. Metodología mía propia, que me gusta que ustedes busquen e indaguen. ¿Por qué? Porque el contador está clasificado mucho como una persona que no sabe leer, redactar, escribir, ni expresarse en público. Con la búsqueda que ustedes hicieron, así sea que no entendieran, los forcé a indagar e investigar. Ya digamos que esa labor es una labor diaria que hacemos los contadores a diario. ¿Por qué? Porque el estatuto tributario nos cambia casi cada año. O cuando menos pensamos, ya no tenemos la misma normatividad aplicable. Listo. Entonces, chicos, vamos a comenzar con la explicación de la evaluación número 1. Voy a explicarles perdón. Voy a explicarles pregunta por pregunta de lo que no alcanzamos a ver, que es la parte teórica. Esta parte era como de completar la frase. ¿Listo? Dice requerimientos de estados financieros. Nombre, identificación de la empresa, nombre del estado, moneda funcional, nivel de redondeo y periodo que cubre. Chicos, hay muchas preguntas que si las mirábamos eran como tan ambiguas que uno no sabía cómo qué colocar. Por allá tratando de buscar la respuesta, encontré que si copiábamos este título y este lo llevábamos a Google, encontrábamos como la respuesta correcta en algunos casos. ¿Eso se da por qué? Porque esto es tomado directamente de los textos de norma internacional o de contabilidad. Entonces tenemos que la primera identificación dice nombre e identificación de la empresa, nombre del estado, moneda funcional, nivel de redondeo y periodo que cubre. Si yo voy y lo verifico y lo miro, para mí eso tendría que decir estados financieros. ¿Por qué? Porque todos tienen el nombre de identificación de la empresa, nombre del estado, moneda funcional, nivel de redondeo. Pero en este caso son las partidas del patrimonio. ¿Por qué? Cuando hablamos del nombre de identificación de la empresa, listo. Tenemos un global de todas las empresas. Nombre del estado, puede ser cualquiera. Moneda funcional, nivel de redondeo y periodo que cubre. Las partidas del patrimonio muestran como tal una variación del capital, de las reservas, de la utilidad de la empresa. Y si la empresa tuvo excedentes se utiliza cuando la empresa es sin ánimo de lucro. Cuando la empresa es del sector comercial o real, utilizamos utilidades o pérdidas. En este caso, la respuesta era partidas del patrimonio. Para mí no sería solo las partidas del patrimonio, sino que sería todo el nivel general. Por eso quiero socializar esta parte con ustedes. Luego dice, no comprende efectos de corrección de errores o cambios en políticas contables. Esta respuesta, si en el siguiente bloque me toca esta misma asignatura, toca reestructurar y reevaluar. ¿Por qué? Porque esta misma pregunta está en otro lado y dice que es el estado de resultados. Si lo comparamos entre el estado de resultados y el patrimonio, me quedo con el estado de resultados. Y ya les voy a mostrar el por qué, con un pequeño ejercicio. Abro un Excel acá y mientras carga.
El enfoque de la pregunta va a 2 puntos. Uno, un efecto de corrección de errores o cambios en políticas contables. Todas las empresas tienen X políticas contables de manejo de efectivo, de manejo de inventarios y demás temas que son prioridad para la empresa, como clasificar un efectivo restringido, un embargo y demás. Pero cuando hay un cambio en política contable o un error, también que lo podemos llamar así, se da en el estado de resultados. El estado de resultados no lo aplico, en el patrimonio sí. Y ya les digo el por qué. Vamos a tener acá un ejemplo. Perdón. Donde vamos a decir, vamos a tener una pequeña estructura. Y vamos a tener año 1, año 2, año 3 y año 4. Listo. Resulta que en cada año, desde que comienza la empresa, yo elaboro un estado de situación financiera. ¿Cuáles son los elementos del estado de situación financiera? El activo, el pasivo y el patrimonio. Listo. Si yo en el primer año en el activo me dio 1000, en el segundo año me dio 1500, el balance es acumulativo. Quiere decir que en el año 1 y el año 2 yo ya tengo 2500. Y que en el año 3 me dio 3000. Entonces vengo y digo 2500 más 3000 me da 5500. ¿A qué voy? Las cifras del balance son acumulativas, diferente al estado de resultados. Estado de resultado, perdón, estado de situación financiera. Estado de resultados lo voy a colocar acá abajo. Que el estado de resultados que comprende el ingreso, el gasto, el costo. Vamos a tener los mismos periodos, año 1, año 2, año 3 y año 4. Resulta que en el año 1 tuve un ingreso de 1000, unos gastos de 200 y unos costos, no sé, de 600. Esto que me arroja una utilidad. Entonces vengo y digo 1000 menos 200 menos 600 me da una utilidad de 200. Este estado de resultados me quedan 0 y estos 200 los reclasifico al patrimonio. Listo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estado de resultados corresponde al año, más no es acumulativo. Es decir, en el año 2 voy a tener unas cifras distintas. 400 y 800. Y una utilidad diferente. El ingreso, el gasto y el costo corresponden al año en que se ejecutan y no son acumulativos. Por eso se llama la utilidad, la depreciación o la amortización del periodo. Mientras que el balance, 7 cifras acumulativas. Entonces vamos a decir un ejemplo. Que no sé, por política, la propiedad, planta y equipo de la compañía se depreciaba a 90 años. Listo. Pero cometí el error y la seguí depreciando a 120 años. Resulta que, ¿cuál es el movimiento que yo hago cuando voy a hacer la depreciación? Digo, la cuenta de depreciación 1592.05, que sería depreciación acumulada contra la 51.60.05. Depreciación del año. Y se contabiliza de la siguiente forma, un débito y un crédito. 1000 por el crédito, un ejemplo, y 1000 por el aumentando el gasto. Listo. Resulta que ese error me vine a dar cuenta en el año 3.
¿Listo? Me vine a dar cuenta que desde el año 1, año 2 y año 3 estoy calculando mal la depreciación. Ese error a mí me impacta o me tiene una incidencia en el gasto del estado de resultados. Ahí vienen dos cosas. Uno, como esos errores de periodos anteriores, yo no lo puedo realizar o la corrección en el año 3. ¿Por qué? Porque un ejemplo, la utilidad la tengo en 2.300.000 y si voy a corregir el error y voy a ajustar la depreciación, digamos que el gasto se me puede elevar a 5.000 por un error de periodos anteriores. ¿Qué es lo más recomendable? Uno, que los cambios solamente se hagan aquí entre activo, pasivo y patrimonio. ¿Por qué en el patrimonio? Porque en el patrimonio es donde se cierra y se acumula toda la utilidad o pérdida que obtuvo la empresa. Entonces ahí es donde se hace el ajuste. O dos, realiza el cambio en política prospectiva. Retroactiva, perdón. ¿Qué quiere decir retroactiva? Que yo me devuelvo hasta el año 1, abro la contabilidad, abro mi balance y corrijo todas las cifras. Corrijo todas las cifras. Y ya ahí corrijo eh, en la depreciación en el gasto del año 1, luego del año 2, corrigiendo el año 3, para que en el año 4 me quede correcto. Entonces, si me voy acá y dice, no comprende efectos de corrección de errores o cambios de políticas contables. Las variaciones del patrimonio. Las variaciones del patrimonio sí comprenden, solo que afectan la utilidad del ejercicio o los resultados acumulados, que es donde yo voy a ejecutar el ajuste o el cambio que tengo en política contable como tal, derivado de, no sé, de un error o un entendimiento erróneo de esa política. Entonces, en este caso, pues la respuesta es variaciones del patrimonio, pero les corrijo, son del estado de resultados. Ingresos o gastos extraordinarios. Dice que son estado de cambios en el patrimonio. Depende de donde uno lo vea. ¿Qué es un ingreso o gasto extraordinario para el estado de cambios en el patrimonio? La utilidad o pérdida que genera la empresa que no esperaba. Eso es un ingreso o gasto extraordinario. Cuando la información difiere de un año a otro, se requerirá ajuste al patrimonio. Entonces, miren que acá de pronto hay un mal planteamiento. Si acá me dice que no comprende efectos de corrección de errores o cambios en políticas contables, porque me está diciendo que si la información es diferente de un año al otro, tengo el ajuste en el patrimonio. Entonces, una se contradice a la otra. En este caso, como tal, el patrimonio sí lo ajusto como tal. O sea que acá debería ser sí comprende o comprende los efectos de corrección, porque el patrimonio es un rubro que yo manejo para realizar los cambios. Algunos cambios en valores razonables de los instrumentos de cobertura se reflejan en el objetivo del estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué es una cobertura? Resulta que una cobertura yo la utilizo cuando mi empresa importa y exporta y tengo operaciones en euros, dólares, yen, en fin, tengo una moneda funcional diferente a la de mi país. Yo hago una cobertura, que una cobertura se interpreta como un colchoncito financiero, una provisión para prevenir el impacto en mi empresa por efectos de la diferencia en cambio. Perdón. Es decir, cuando hay diferencia en cambio, ¿dónde se refleja esa diferencia del gasto y del ingreso? Se ve directamente en el patrimonio, donde me puede aumentar o disminuir. Por eso cuando se llegó la pandemia, muchas empresas que tenían procesos de importación y exportación con el puerto de Buenaventura, se les vio impactado el patrimonio. ¿Por qué? Porque entró en pérdida. Entró en pérdida derivado de un alza o una disminución de la diferencia en cambio, que reflejaban las operaciones de importación o exportación. Entonces, en este caso, todo se ve reflejado en el estado de cambios en el patrimonio.
Cuando se modifique la presentación o clasificación de partidas de los estados financieros, cuando se modifique la presentación o clasificación de partidas de los estados financieros, dice que tiene una importancia en el estado de cambios en el patrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me va a cambiar la utilidad o pérdida y eso me puede cambiar, por ejemplo, la reserva, el capital, el superávit. Entonces, esas modificaciones tienen una gran importancia o relevancia en el estado de cambios en el patrimonio. Cuando hablamos de los requerimientos de los estados financieros, vuelve y juega, nombre, identificación de la empresa, nombre del estado, moneda funcional, nivel de redondeo y periodo que cubre el encabezado. Miren que ambos, de pronto aquí habría que replantear el cuestionamiento en el banco de preguntas porque sería encabezado como tal. Y en la otra nos decía que era patrimonio, algo así. Miren esta, la que yo les comentaba. No comprende efectos de correcciones de errores o cambios en políticas contables, el estado de resultados. ¿Por qué? Porque el estado de resultados yo no lo puedo arreglar después de que ya pase un año. Y les doy el ejemplo. La facturación o los gastos para presentarlos de manera tributaria deben corresponder al año gravable. Es decir, si yo voy a presentar la retención en la fuente, tengo un gasto con una factura que la retención es de febrero y la factura me llegó de diciembre del 2022, yo no puedo presentar esa factura porque el gasto se ejecutó en el periodo anterior y no en el periodo actual. O sea que ahí yo no puedo hacer una corrección como tal en el estado de resultados en el momento. Yo, el deber ser, ¿cuál sería? Solicitar la factura con fecha actualizada. ¿Para qué? Para yo incluirla, sea en enero, febrero, marzo, pero del año en que se corresponde y que sea coherente con la fecha de la factura. Ingresos o gastos extraordinarios, lo que ya les decía, son ganancias o pérdidas, que son utilidad o pérdida que la empresa no esperaba. Cuando la información difiere de un año a otro, se requerirá que realizar unas revelaciones. En esas revelaciones, ¿qué vamos a decir? Vamos a comentar todo lo que sucedió en el año, bueno, malo, partidas significativas y demás, que me afectó la presentación de mis estados financieros. Algunos cambios en valores razonables de los instrumentos de cobertura se reconocen de forma separada. Algunos cambios no, todos. ¿Cuáles son esos principales cambios? La diferencia en cambio por ingreso-gasto. Eso es lo que se presenta por separado, indicando por qué se produjo. Y cuando se modifique la presentación o clasificación de partidas de los estados financieros, se reclasificarán los importes comparativos. ¿Qué quiere decir esto? Año 2022, 2021, yo me equivoqué y contabilicé una cuenta por cobrar errónea y eso era un inventario. Si yo lo voy a modificar en el 2022 y el error está en el 2021, también lo debo reclasificar en el 2021 para que la información sea comparativa y homogénea. Miremos cuál es la siguiente. Objetivo del estado de cambios. En este caso, el estado de cambios en el patrimonio. Acá se analizan 3 puntos, chicos. 1. ¿Cuál es el estado de cambios en el patrimonio? El que le solicité para la K número 3, donde presentábamos las variaciones del capital, las reservas, el superávit, la utilidad del ejercicio, resultados del ejercicio. Ese es el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué presentamos allí? Un resumen de las variaciones de la utilidad y las reservas. Sí. Un detalle del capital social. También, solo que el detalle de capital social, cuando hablamos de detalle, sería como la composición accionaria. Y ahí solo presentamos como tal un valor, una variación. Presentar información comparativa, descriptiva y narrativa del patrimonio.
Sí, también. Y mostrar el aumento o disminución de la riqueza de la empresa y explicación de la variación. Las cuatro pueden caber ahí, pero ¿cuál sería como la más, cómo lo podríamos decir? Más acorde, mostrar el aumento y la disminución de la riqueza. ¿Por qué? Porque eso me va a mostrar si la empresa tuvo una utilidad o una pérdida. Si tuvo una pérdida, el por qué. Y si tuvo una utilidad, pues genial, porque la empresa está en un punto de equilibrio donde yo la puedo vender acciones o puedo dar dividendos y va a ser rentable para mí. Entonces, en este caso sería mostrar el aumento o disminución de la riqueza. El método de naturaleza de los gastos presenta las partidas que conforman el estado de resultados de acuerdo a su naturaleza. Cuando vamos a hablar del estado de resultados en general, hay dos métodos. El método por función y el método por naturaleza. ¿Qué quiere decir por naturaleza? Resulta que, ¿cuál es la naturaleza del gasto? O mejor dicho, el gasto se puede dividir en tres partes, en administrativos, en ventas y gastos financieros, al igual que el ingreso. El ingreso se puede dividir en operacional y no operacional. Esto que ustedes ven acá es la representación del gasto o el ingreso por función. ¿Qué quiere decir? Que se presentan de acuerdo a lo específico, sea administrativo, sea ventas o sea financiero. Este cuadrito sería por función. Cuando hablamos por naturaleza, gasto es gasto y ingreso es ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? Sea administrativo, de ventas o financiero, es un gasto. Lo mismo que el ingreso, sea operacional o no operacional, son ingresos que se tuvo para la empresa. Entonces, esa sería como la explicación acá. Entonces, en este caso, el método de naturaleza de los gastos presenta las partidas que conforman el resultado de acuerdo a su naturaleza. Eh, Creo que es falso. Es verdadero, perdón. Es verdadero. Que en este caso, el método de naturaleza de los gastos presenta las partidas que conforman el resultado de acuerdo a su naturaleza. Si nos vamos a esta explicación, sí, es verdadero. ¿Presenta un gasto o presenta un ingreso? Las revelaciones. Recuerden que cuando hablamos de revelaciones, las revelaciones son en las que yo detallo o comento todo lo que sucedió dentro de la empresa. Dice, se detalla un desglose de gastos presentando información fiable y relevante en las notas. Cuando se dice que los estados financieros son comparativos, se requiere que se presenten los últimos dos periodos. Los ajustes por cambio de valor de los activos financieros y subvenciones y donaciones son partidas del patrimonio. Cuando me cambio un activo, sí, y una subvención del gobierno que sería como ¿cómo lo podríamos llamar? Una subvención, como un interés público y una donación, se me va directamente a un cambio al patrimonio. La causa de las variaciones y efectos de las variaciones en el patrimonio se presentan como revelaciones, no solo del patrimonio, sino de todo en general. Todo lo que sean variaciones se presentan en mis revelaciones. Es un insumo para la generación del estado de flujo de efectivo, el estado de resultados. ¿Por qué? Porque con el estado de resultados yo tomo la depreciación, la amortización, la utilidad del ejercicio para armar el flujo. Las transacciones o hechos económicos se registran en el momento en que ocurre independientemente de la fecha que se paguen o se cobren. Principio de devengo, que sería el principio de causación. Que recuerden que causar es reconocer una cuenta por pagar o por cobrar en el momento en que sucede. Pregunta 6. Objetivo del estado de resultados. Aquí
Es dependiendo también del punto de vista como uno lo vea. La respuesta es determinar la rentabilidad de la inversión, sino que para mí está como mal planteada la respuesta, porque yo más bien colocaría determinar la utilidad o pérdida de la empresa. Pero cuando hablamos de determinar la rentabilidad de la inversión, es si mi empresa es rentable ante el público. Si miramos incorporar el principio de Vengo, no. Incluir ingreso, costo y gasto sería la estructura. Y llevar el control de las operaciones financieras, no. Es puntual. Determinar la rentabilidad de la inversión, que lo podríamos asociar por determinar la utilidad o pérdida de la empresa. Estados financieros. Cuando decimos que son producto del procesamiento de un gran número de transacciones y sucesos, son los estados financieros. Una entidad no necesita revelar una información específica requerida por una NIF si carece de importancia relativa. Les doy un ejemplo de importancia relativa. ¿Cómo les puedo decir? La propiedad planta de equipo. Resulta que, siguiendo con la misma línea, los computadores yo los depreciaba por política a 8 años. Y resulta que, no sé, me equivoqué y los deprecié a 8.1, 8 años con un mes. Es un cambio como tal, pero no tiene como una importancia relativa que yo pueda indicar, porque no es material para de pronto mostrar cifras dentro de mi estado de situación financiera. Esto tendría que ver con la importancia relativa, que si no es importante, pues no lo muestro. Las omisiones o inexactitudes son significativas cuando afectan las decisiones económicas de los usuarios. Sí, ¿por qué? Resulta que se llegó 31 de diciembre y justo el 31 de diciembre eh, yo vendí 300 millones de mi empresa, pero resulta que no lo facturé y la empresa estaba presentando una pérdida. Al presentar una pérdida, tomaron la decisión de cerrar la empresa. Resulta que como yo no informé esa venta, tomaron la decisión de cerrar. Entonces, si yo no informo, eso sería una omisión o inexactitud y es significativo para la toma de decisiones de la empresa. Las NIF para pymes no prescriben un formato para presentar los estados, pero sí describe un listado de partidas a incluir. Sí, describe un listado de partidas a incluir. ¿Por qué? Sería referente a lo que son activos, pasivos, patrimonio, ingreso, costo, gasto. Esas serían las partidas a incluir. Una entidad presenta información comparativa, descriptiva y narrativa. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de un año a otro. Eso es tener uniformidad en la presentación. Esperemos que la página está un poquito lenta. Los efectos de la reexpresión de errores se reflejan en el estado de resultados. Creo que es falso, por lo que les indicaba. Porque el error es falso. El error yo no lo puedo presentar en el estado de resultados, sino que lo tengo que presentar en mis cuentas de balance. El estado de resultados yo no lo puedo tocar, no lo puedo mover. Debo de dejar lo que fue el hecho económico real. Para la corrección de errores y cambios en políticas contables, la información se incluye en el año en que se detectan. Depende, depende. ¿Por qué? Yo encontré el error de la depreciación y yo voy a tomar la decisión. En este caso, la respuesta es falsa. Pero yo tomo la decisión y digo, ¿qué me conviene? ¿Devolverme hasta el año en que encontré, hasta el año en que salió el error? ¿O realizo la corrección en el año presente? Si yo realizo la corrección en el año que estoy parado como tal o estoy haciendo mi contabilidad,
me puede dar un impacto financiero cruel, llamémoslo así, porque puedo presentar inmediatamente una pérdida en el ejercicio o dependiendo del ajuste que vaya a realizar, dependiendo. Entonces, en este caso es falso, pero habría que entrar a analizar qué me conviene más. Si devolverme hasta el año 1 y abrir mis estados financieros y realizar el cambio, o en el año actual realizar el cambio de ahí en adelante. Pregunta 10. ¿El enfoque por naturaleza de los gastos es más apropiado para empresas industriales? Creo que eso es verdadero. Sí. ¿Por qué? Porque a mí que me interesa en una empresa industrial, mostrar como tal si se obtuvo utilidad o pérdida. Eso es lo que a mí me interesa. No me interesa nada más. Yo solo necesito ver eso. Es decir, presento el total del ingreso, el total del gasto, el total del costo. Ya en un informe de gestión o en un informe comparativo, realizo como tal eh, el análisis y la composición de las cifras. ¿Listo? Entonces, chicos, por ese lado, tenemos como una base de preguntas que nos salían ahí, pero vamos a mirar las posibles. Y bueno, haciendo como un paréntesis, chicos, si hay alguien del grupo que está conectado y necesita que le ayude con el tema del ACA, la evaluación, no abro plataforma, pero sí les puedo ayudar. Sí les puedo ayudar en el sentido de que yo puedo entrar y les puedo ayudar con nota. ¿Listo? No un 5 como tal o un 4, pero sí les puedo ayudar a que no pierdan la materia. Preguntas adicionales que salían ahí. Decía, el estado de cambios en el patrimonio se puede evidenciar la posible continuidad de la empresa, comportamientos y decisiones económicas acertadas. Miren, acá yo respondería como tal la posible continuidad de la empresa, porque me va a indicar si la empresa entró en utilidad o pérdida. Pero la respuesta, si no estoy mal, era comportamientos y decisiones económicas. Vamos a ver. No recuerdo acá. Sí, comportamientos y decisiones económicas era la respuesta. ¿Por qué? Porque si en el patrimonio yo presenté una pérdida y la empresa quedó en causas de disolución, ¿qué quiere decir? Que yo tomé una mala decisión e invertí mal. Invertí mal y esa inversión que hice errónea me va a tener consecuencias dentro de los estados financieros y voy a entrar en pérdida. ¿Qué más tenemos por acá? Una entidad puede presentar partidas de gasto de ingreso como partidas extraordinarias. Depende, depende. Acá, ¿por qué les digo depende? Si miramos como la consecución que trae el cuestionario a mí me habla que son partidas extraordinarias de ingreso y gasto en el patrimonio por utilidad o pérdida. Pero cuando hablamos de un ingreso o gasto, hablamos de recibir una factura hoy, 10 de mayo de 2023, con fecha de diciembre del 2022. Eso, para mí, eso sería un ingreso, un gasto extraordinario. Yo no lo puedo contabilizar porque el gasto o el ingreso yo lo registro en la fecha que ocurrió, más no cuando me llegue la factura. Los beneficios o dividendos distribuidos se presentan en el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué son los dividendos? Es lo que se le reparte a los accionistas por la utilidad. Generó utilidad a la empresa, listo, se hizo reunión y se entregaron X dividendos para los socios de la empresa o los dueños. Recuerden que esos dividendos en algunos casos tiene una retención y habría que indagar y verificar eh, cuál sería el tope. Siguiente, vamos aquí en la cuarta. Requerimientos de los estados financieros. Bueno, vamos a ver. Cuando se modifique la presentación o clasificación de partidas de los estados financieros, ya lo habíamos visto que se reclasifican importes comparativos.
Algunos cambios en valores razonables de instrumentos de cobertura se reconocen de forma separada. El nombre de identificación es el encabezado. Ingresos o gastos extraordinarios, miren este ejemplo acá, lo están interpretando como ganancias y pérdidas. Entonces, el cuestionario, como les digo, si en el siguiente bloque vuelve y me toca esto, le haría ya una modificación definitiva al cuestionario y lo pasaría a la universidad porque las preguntas sí están un poco como no muy coherentes. Y vamos acá en la 5. Bueno, el tema de revelaciones ya lo vimos. 6. Los efectos de la reexpresión de errores se reflejan en el estado de resultados. En este caso es falso, por lo que yo les decía, la reexpresión de errores casi nunca se supone que me debe de afectar el estado de resultados. Debo de reexpresar es el balance como tal y la diferencia la incluyo en el patrimonio. Y ya, puntual. No me molesto más la vida por otras cosas. Vamos, creo que acá. Bueno, estados financieros. Las omisiones o inexactitudes son significativas cuando afectan las decisiones económicas. Ya este lo vimos. Vámonos para la 9. Objetivo del estado de resultados, determinar la rentabilidad de la inversión. Pero ojo, lo que les decía, dependiendo del punto de vista de quien lo vea. Estados financieros. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de un año al otro para tener una uniformidad en la presentación. Debe ser descriptivo y narrativo. Listo, chicos. Aquí, digamos que hicimos como un barrido de las preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedan solo 2 semanas para trabajar, chicos, y vamos a trabajar de la siguiente manera. Este viernes, aunque no los he citado, porque tengo que mirar el calendario, voy a abrir un espacio para trabajar. Los que puedan asistir, los que no, pues queda la grabación. El flujo de efectivo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? El flujo yo necesito que lo entiendan, lo trabajen, más no que me lo entreguen. Es decir, la nota del AK3 va a correr por el profesor. ¿Yo qué necesito? Ojalá me asistan a clase y logremos ver o vean el video y logren entender qué es el flujo de efectivo y cómo elaborarlo de forma manual. ¿Por qué? Porque el flujo de efectivo es el más, o el más difícil, no, la verdad son variaciones, pero para muchos es el coco como para uno, para organizarlo y para llegar al efectivo como tal. Entonces, lo que es el 12 y el 19, vamos a trabajar los viernes, normal. El AK3 corre por cuenta mía, la nota. Ustedes me van a ayudar con la última evaluación. ¿Cómo vamos a trabajar la última evaluación para que no me les pase lo mismo que pasó ahorita? Yo voy a otra vez habilitarla, voy a abrir 8 intentos, voy a dejar 60 minutos. Necesito que busquen, indaguen, lean, lo que sea que encuentren. Así, así sea que encuentren cosas como erróneas o ilógicas. Y el 16, lo que vamos a hacer es que me voy a conectar y en esa conexión yo les voy a explicar todas las preguntas y les voy a hacer una guía tanto de la evaluación 2 como de la evaluación 3 para que ya cerremos y tengamos como una claridad en los temas teóricos de estado de situación financiera. Entonces, acá simplemente lo que voy a hacer, ya programé la fecha para el 23 de mayo. La última semana está en esa fecha, del 22, a ver, terminaríamos del 22 al 26 de mayo. La idea mía es que el día que tenemos clase, que es el miércoles 24, cerremos notas. Es decir, 12 y 19 les explico flujo de efectivo, 16 les explico el examen y les doy plazo hasta el 23 de mayo para contestar la evaluación, cosa que el 24 yo ya pueda tener las notas, charlamos un rato en clase y listo, y nos despedimos. Ya mañana yo creería, les habilito como tal la coevaluación, la autoevaluación para que la diligencia.
Acá, entonces, van a hacer el mismo dilema, el mismo procedimiento. Busquen las preguntas, mírenlas, apúntenlas, tráiganme dudas, inquietudes, que es la única condición, chicos, que no me vayan a traer las dudas, inquietudes el 22 de mayo, como pasó en esta ocasión, que se cerró el 8 de mayo y el 8 de mayo a las 9:30 de la noche estaba recibiendo correos que la respuesta estaba errónea. No, saquen un día y hagan un barrido de las 10 preguntas. Al otro día hagan otro. Son ocho intentos, un intento por día. No, como vieron, yo no los castigué por la evaluación. Lo coloqué una nota considerable por el esfuerzo, pero tampoco les coloqué 5. Los que sacaron 5, porque hay personas que sacaron 5. Hay personas que me asombró y sacaron 5 en la evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que tomaron los 8 intentos y lo hicieron con cuidado. Y se dieron cuenta cuáles eran las respuestas buenas y las respuestas malas. Esas personas sí quedaron con sus 5. Los demás les valoré el esfuerzo y demás y quedaron con muy buena nota. Entonces, chicos, vuelvo y repito, igual voy a dejar la anotación. El AK3 corre por cuenta mía, la nota. Ustedes me van a contestar solamente la evaluación 3. El 12 y el 19 vamos a tener encuentro, no es obligatorio. El que quiera asistir. ¿Para qué? Para ver temas de flujo de efectivo. Y el 16 resolvemos las preguntas como tal en generales. Y de esas preguntas, pues ya las contestan de forma correcta en la evaluación. ¿Que se gastaron los 8 intentos? Listo. Yo les abro 2 intentos más y esperaría que con la solución de las preguntas o la explicación que yo les dé el 16, con eso ya tuvieran suficiente eh, para contestar el cuestionario. ¿Listo, chicos? Entonces, por esta noche, ya sean casi siendo las 7:15, tómense estos 15 minutos para que descansen.